Mirad qué guapo, todo el equipo de café de los pucherinos que me gustan a mí. Esa pala. Mirad qué pucherinos más guapos, aquí los venden, y los grandes. Y los cazos de toda la vida. Pero ese equipo... Yo es que colecciono los pucheros, el rojo ese chiquinino no lo tenía. Que venía con unas cadenas para los perros y una historia. Aquí tienen de todo. Aquí le compré yo las lecheras también. Y una pala, porque se me ha roto, me desaparecen todas. Os voy a enseñar las botellas, esta donde están. Ahora tengo que coger un baño de esto también, ahora que me acuerdo. 2 € el baño. Para tenerlo allí, porque todos los baños que llevo allí a la base me desaparecen. ¿Para qué quedamos de todas las perras? Es que esto. No me ha tocado un duro en la lotería. Yo preparando toda la mañana la tinaja, ni tinaja, ni tinajo, ni nada. Me he quedado con las ganas. Bueno, solo le queda una lechera. Miriam compró todas las últimas que quedaban. Miradla. Bueno, pero este sabe dónde hay más. Mirad las lecheras. O sea, las de toda la vida de la leche de las cabras. Pues Miriam compró las últimas que había. Las tenemos en casa porque como estas cosas van a desaparecer, estas cosas van a dejar de hacer. Ya, 20 € te vale una lechera, para llevar la leche por las tardes a las mujeres. ¿Os acordáis? Antes todo el mundo tenía esto para buscar la leche a la casa del cabrero. Cada vez que hago un directo me llama el tonto este. Cada vez que empieza un directo me llama el tonto del pueblo. Feliz Navidad. Aquí están los cubos para ordeñar. Estos son los calderos que siempre me preguntáis que los compré yo. Son los calderos para... La calderina más bonita para hacer aquí la comida. 22 €. Y para tocar. Esta empresa es muy buena. Yo tengo todo el equipo. Tengo eso, tengo los calderos estos. Lo tengo todo. Y esto qué bonito, Los badiles, ¿os acordáis? A buen día, estas cosas para las casas rurales. Ya no se usa. Y bueno, el brasero de toda la vida, mirad. El brasero de picón. No me ha tocado la lotería y yo la tinaja preparada la tenía. Yo tenía preparada la tinaja para meter las perras. Pero no me ha tocado ni 1 €. A mi amigo Paco le ha tocado los 3 números. Ese tiene más suerte. Los 3 números el primero y los 3 de atrás del gordo. Cabo en 10. Mira los pucherinos. Mira qué guapos, Ostras, 4 € cada pucherino. Y la bicha, toda la tetera y todo. Una tetera. A ver, me tengo para aquí al chaval. Este tiene aquí de todo. Aquí hay de todo. Tipo de cacharros. Las camillas. ¿Ha llevado para allí los cacharros ya? Me han faltado los retorcedores. Vamos a ver si me ha cogido las cosas. Espérate, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Esa es la pala, sí. Los retorcedores, estos para los perros. Exacto, te saco yo ahora ahí uno. Para unas cadenas para los perros. Te saco yo uno. Vale para sí, claro, si te la que tengo yo, pues ¿no tendrás un mango de esta para ahí? Sí. Pues dame un mango también. Se te ha partido la nueva. La nueva de esa... No, si es que la de cemento de la casa desaparecida, ¿alguien se la ha llevado? No la ha encontrado el niño ni yo. Es la que tengo en el corral. Que no la encontramos la pala, alguien la tiene que coger. Yo vengo a comprar realmente, aquí todo el mundo se la lleva. De esta no salgo yo. Ah, mira, voy a coger un baño de esos negros para tenerlo allí, cógelo. Claro, para tenerlo allí. Sí. 2 € valen estos baños. 2,16, coge 2. Saluda a la cámara que no dice nada. No te ha tocado la lotería, yo preparando la tinaja. Yo allí con la tinaja preparada y digo, aquí meto todos los billetinos y los entierro en la finca, no se entera nadie dónde están las perras. Pues nada, habrá que guardar la tinaja para esto, para los reyes, para el día de los reyes.
Y los bichos esos tienes ahí, ¿no? Encima de bellota el mango. Ya la máquina de chorizo. A 91 euros, macho. La número 32. Esta tengo yo dos para los ajos. Uy, que se me mata Paquito. ¿Esto qué será? ¿Para afilar los cuchillos? Atención, mi casa, mi música, mis reglas. Sí, sí. Vamos a ver, dijo un ciego. Venga, destorcedores entonces. A ver. Un par de ellos fuertes. Esos no son como muy de pijo, eso mismo lo parte los perros. No, pero es más grande. Mira este. Este grande. Si no es que sean grandes, que estos son muy flojos, no tienen de otro tipo. Sí, luego tengo uno especial de salud. Estos son los típicos de los perritos fuertes que le pongo yo a los martillos. Eso lo parte el perro, mira, agarre. Tira mucho. Hombre, esto lo parte un perro, esto es para un perro de un urbanita. Hay otros que son más fuertes que tú tienes que te los he comprado yo otras veces. Que son para cables de tensión. Tú por dinero no lo hagas, que si vale 10 céntimos más no importa. Que no, hombre, son de esos, si te los he comprado aquí otras veces. Oh, pues, la que tenemos aquí liada. Tú pon que es para un perro de un cabrero y los perros de los cabreros no quieren estar atados. Otro modelo no tiene. Es ese. Venga a comprar palas. Pues me ha desaparecido una pala de allí de la finca. Dame. Ay. Será por calderos y pintura. Mira qué guapa está, con el horno arriba. Ay, Mohamed Ali. Mira qué horno tiene aquí, guapo, ¿eh? Te va a meter un cordero ahí. Las alambreras, al brasero de picón. A ver, este hombre, así ya me lo da. Voy a comprar ahora pienso para los perros. Mira que nadie me regala un saco de pienso para los perros. ¿Los tienes ahí o no los tienes? Venga, felices fiestas. Eso, igualmente. Pues tenemos la fiesta sin un duro, o menuda fiesta. Esta es la bota de vino buena. Pero no es muy buena, las hay mejores. Será por sartenes. Me cago en 10 que de sartenes. Y sartenina. Ah, qué bonita para los bares, para los pinchos. Mira esa de juguete. ¿Está de juguete? ¿Está para los bares para que la pongan de pincho pero bien llena de carne? Como la llenen bien de carne. ¿Lo has encontrado ya? ¿Lo has encontrado o no lo encuentras? Si no me llevo uno de esos, pero es que se lo va a partir el perro. A ver lo que tienes para ahí. Tú das un retorcedor potente, uno para gente para perros de pueblo. ¿Estos son para perros de paseo? Este no sé yo si me ha quedado alguno de ellos. Es que estos también son, esto no va a poner. No, eso no, eso parte del Y este tampoco, eso no va a poner. No, eso tampoco. El otro fuerte es como este, pero fuertote. De Claro, el fuerte, que se pone ahí para las caballerías. Es de hierro, de este color. Sí, hierro. Si tiene alguno. Se pone exacto para los caballos. El chapacal de las caballerías, no mandes con esto chatarra todo. Esto para perros de riquino que nos tiran. Mira, le ha quedado uno. Mira, este es para el perro, este sí que es bueno. Pero el chiquinino. No tiene pequeño de ese. No ha quedado, mira. Pues, Entonces me llevo este, déjalo. Me llevo un par de estos. Ese sí es bueno, mira. Ese lo pones al perro y el perro no se mueve. Es autóctono, se lo plantamos al perro. Bueno, pues dame 2 bichos de eso y la pala. Bueno, se os voy a dejar, dale. Vamos, Miriam. Vamos a ver si cogemos ahora unas cosas ahí, coger el pienso y tal.